pararemos en tu amor, somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Bienvenido mi gente a un nuevo podcast. Aquí estamos, Generación de Fe, donde se habla sobre la fe, la vida y el propósito. Tenemos el grato honor de estar con el pastor Patricio. Me confundí. Bienvenido mi gente a un nuevo capítulo del podcast donde hablamos sobre la vida, la fe y el propósito que tiene cada uno de los jóvenes. Aquí tenemos el grato honor de estar con nuestro pastor Leonardo Leiva, que viene de la iglesia Monte Sinaí. Un gusto tenerlo aquí, pastor. Muchas gracias. Y antes de todo, antes de empezar con las preguntas que va a responder, que nos va a enseñar, lo invito a que podamos ir a un momento de oración. Padre nuestro, Señor, que está en los cielos, santificado su nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en el podcast, Señor, un nuevo día. Ayude, Señor, a poner este podcast, Señor, que pueda tocar a la gente, Señor, que pueda saber sobre el pastor y que podamos hacer las cosas bien, Señor, que podamos llevarnos una grata enseñanza a nuestras casas y sobre todo nosotros como jóvenes, Señor. Ahora cuídelo, Señor, los que están viendo detrás de la pantalla y que puedan llevarse una buena experiencia y escuchar sobre el pastor. Te lo dejaremos en sus manos, Señor. Amén y amén. Les recordaremos siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Por aquí va a salir. Así que no olviden seguirnos, suscribirse y nos pueden encontrar como @gforem. Bueno, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Agitado? ¿Cansado? Bien, gracias a Dios. Siendo este día, ¿no es cierto?, siempre es más de descanso, más de relajo un poco después del pasado fin de semana. Pero bien, todo bien, gracias. Ya, mire, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya con las preguntas? Ya. Pero antes de todos, tenemos el versículo del día, que queda en Proverbios 11:30, que dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así para que pueda estar meditando sobre este versículo del día. Ahora sí, podemos empezar con las preguntas para el pastor. Bueno, el objetivo de todas estas preguntas es más que todo saber sobre usted, cómo ha sido el llamado a ser pastor, y también conocer un poco sobre su infancia, cómo fue la vida antes de ser pastor. Ya, así que su testimonio. Correcto. Ya, la primera pregunta dice: ¿cómo fue su infancia y su entorno familiar? Ay, fue hace mucho años atrás. Tenía que estar con eso. Mi infancia, mi papá y mamá no eran de matrimonio en aquella época legal, actualmente no fue como problema. Mi papá era casado antes, dejó su hogar, se alejó, ahí conocí a mi mamá y nací yo. Entonces viví con ellos solamente. Mi mamá no pudo tener hijos, tenía una dificultad ella, antes que me había nacido alguien, o quiso nacer, no resultó, luego vine yo, luego vino un tercero también, que tampoco fue viable, y quedé yo, así que me convertí en el hijo único. El único problema de ser de este tipo de hijo único es de que mi papá y mi mamá trabajaban. Entonces no pude ser ese hijo único típico que es como, no sé, súper abrigado, que está súper protegido. Lo cual creo que fue también, uno mira atrás y veo que fueron todas cosas para prepararlo a uno también. Así que estuve con mi mamá, creo que hasta como 2 años o 3, creo que de ahí entró a trabajar. Así que me pusieron de inmediato en un lugar, ¿verdad?, para estar allí siendo cuidado. Y de ahí los estudios, y estaba en casa, usualmente terminaba las clases, me iba donde el trabajo de mi papá. Y de ahí, después cuando cambiaron el sistema del colegio, en el colegio en aquella época, yo estaba en Santiago, el colegio terminaba las clases a las 3 de la tarde, luego habían 2 horas, se iban todos los que los papás podían ir a buscar, luego se quedaban otras 2 horas los demás allí, que era mi caso, hasta que los papás nos vinieron a buscar, que era como a las 5:30 en mi caso. Esas 2 eran para aprender a estudiar, a hacer tareas, todos se hacían esas 2 horas, y cuando llegaba a casa, nunca llevaba tarea para la casa, nunca estudiaba tampoco en casa, porque todo se hacía allí, lo cual creo que también fue de bendición, me ayudó muchísimo. Pero después se cambió el sistema a mediodía solamente, y de ahí ya estaba en la casa solo. Así que
cuando estás, hacía un montón de tonteras, un montón de cosas. Rompí sillas, acuchillé sillas. Había una puerta de la cocina que también puse un blanco y también no sé por qué estaba haciendo un cuchillo y tirarlo, y la puerta quedó toda picada. Hasta la juventud siempre, no sé, tenía esa costumbre de irme a la cama, en la tarde así ya aburrido, y poner mis pies en la pared. Me acostaba en la cama, los pies en la pared, con música o algo así. A veces cuando estaba mi papá en los fines de semana me veían haciendo eso, me decía, va a romper una ventana, un vidrio. Y como siempre decía, no, yo tengo el control, sé dónde es. Hasta que ya saben que terminó, ¿no? Pasé un pie largo, rompí la ventana, traté de encubrir el asunto, porque como andaba solo en la casa, puse a registrar todo lo que había en la casa. Eso era típico, todos los días registraba algo. Y un día encontré donde mi papá y mi mamá tenían guardado el dinero. Entonces, cuando se rompió el vidrio, dije, ya sé, no tengo plata, voy a sacarlo, voy. Saqué la wincha de medir de mi mamá para tomar la medida del vidrio, voy, yo compro el vidrio, lo pongo, nunca se sabe que rompió el vidrio, era mi plan. Y recuerdo eso, la medida del vidrio, yo era niño, pensaba que podía hacerlo todo, estaba en un lugar muy lejos donde encontré por fin la vidriería en Santiago, estaba muy lejos, no sé, 20 y tantas cuadras, y cuando por fin, ¿no es cierto?, lo compré, todo, llevé la medida, como veo, con la wincha de desastre de mi mamá, llegué la medida, me la pasó y cuando lo va a poder llevar, José, si me lo llevo, me lo puse acá abajo, me acuerdo que estaba con la punta de los dedos siendo niño. Debe haber sido pequeño el vidrio, pero como era chico, con la punta del dedo llegué, lo logré caminar, llegué a casa y por fin instalé, preparé la masilla, ¿no es cierto? Me dijeron cómo hacerlo, no tenía idea, tenía como 9 años, me dijeron cómo hacerlo y cuando fui a poner el vidrio, no encajaba. El problema es que las winchas de desastre se estiran, no es con el que se para eso. Así que cuando llegaron mis papás, tuvieron que buscar a una persona, para hacer de todo, así que igual se enteraron. Pero tuvieron compasión de mí porque dijeron, ¿cómo trasladaste el vidrio? Le dije, ¿cómo lo hice? Pobrecito. Y me salvé de asunto. Así que poco con esas cosas, vivía en Santiago, mis papás los dos trabajaban, yo trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas frente a La Moneda. Entonces, cuando eran las vacaciones, iba donde ellos, mi juego era salir de allí, el permiso para salir, si así salía, recorría el centro, me metía al edificio, a jugar al ascensores, o meter en un estacionamiento, a ver si había un auto abierto, a jugar al autito. Era entretención mía. Después a los 12 años ya nos vinimos a Carica y aquí ya todo más tranquilo. Más o menos la parte de la niñez de los 12 años fue así, por lo menos. Qué bueno. Dígame, pastor, ¿usted tuvo alguna formación cristiana desde niño? La verdad es que no. Yo creo que sí, igual Dios. Siempre creo que Dios, uno dice, yo siempre busqué a Dios, pero creo que Dios siempre pone inquietud en uno de antes, ¿no? Y cuando tenía 10 años en Santiago, justamente, estaba jugando con una niña que ella era una iglesia carismática, no sé si era pentecostal o algo, pero algo así, y me enfermé. Me dio fiebre, me empecé a sentir mal, me quería ir a la casa, me sentía mal, y la señora dueña de casa me vio, estábamos jugando en la casa y me tocó, dijo, no tiene fiebre, ven, vamos a orar. O sea, te diría lo que era la oración, me recostó, empezó a orar por mí, luego me mandó al frente, donde al frente que soy a la casa y a donde mi papá, y me explicó lo que pasaba, dijo, pero oramos por él y todo el asunto. Y el día siguiente amanecí sin fiebre. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Entonces, ahí empecé a preguntar. Me invitaron a la iglesia, pero claro, era como digo, de ese estilo, entonces era un poco inquietante siendo niño, veía lo que pasaba, me inquietaba mucho. Claro, lo único sí me acuerdo de que esa escuela dominical, o una que se me quedó grabada, el versículo que decía, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, cuando fue a la mujer Sirofenicia, que había sido, su hija tenía una enfermedad, tenía un demonio. Y se me quedó grabado ese versículo. Siempre lo recordé, no sé por qué motivo, ni me acuerdo de la enseñanza, pero el versículo se quedó. Y de ahí estuvo esa inquietud de querer saber. Una tía, cuando tenía como 10 años, había dicho que ya tenía 10 años tenía que hacer la primera comunión. Y no sé dónde me vino a preguntarle si Jesús había hecho la primera comunión. La tía dijo, no sé, a los 10 tienen que hacerlo. Entonces pregunté a estos que no habían hecho la oración. Y me dijeron, no, Jesús hizo la primera comunión, eso no existe, etc. Y de ahí vino la inquietud de querer saber. Conversar con mi mamá, empecé a ir a la iglesia con ellos, luego a otras, casi todas eran iguales, lamentablemente, era así con desorden, de ese estilo. Por ahí más o menos donde comenzó la inquietud. Qué bueno, pastor. Es increíble que el Señor, a veces uno piensa que uno se acerca a Él, pero al final siempre el Señor se acerca a nosotros, que siempre nos está llamando, nos está como que nos da una señal, por así decirlo. En Juan capítulo 1, lo siento, eso va a aparecer, pero en Juan capítulo 1 sabe que dice Jesús hallando a Felipe, no sé si lo llamó a Felipe,
Y Felipe halló a Natanael, recuerda que fue donde él, ¿no es cierto? Y le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien profetizó Moisés. Entonces es interesante porque la Biblia dice que Jesús halló a Felipe, y sin embargo Felipe lo cuenta diciendo, hallamos a Cristo. En realidad ahí donde uno siempre tiene la idea de que encontrar al Señor, pero en realidad fue Él que lo buscó primero. A ver, ya, yo tengo la otra pregunta, Pastor. Dice, ¿en qué momento conoció personalmente al Señor? Yo creo que eso fue a los 18 años. Aunque iba a la iglesia, a ver, a los 12 nos vinimos acá a Arica. Aquí en Arica no iba a ninguna parte, pero fue una iglesia metodista que había en esa época por la calle Maipú. Bueno, estaba en Maipú, no está en 18 ahora esa iglesia. Antes estaba en Maipú con Colón. Y iba ahí, fue un par de veces, pero nada más. Y un día fuimos al Fortín porque había un partido básquetbol que venían los gringos. Y en el entretiempo, estos gringos no se fueron a descansar, sino que se pusieron ahí, pusieron una cosa que era extraordinaria para la época, que era un aparato más o menos así, con una cinta. Eso era novedad absoluta. Y pusieron una música y cantaron una estrofa. Y habló algo acerca del Señor. No me acuerdo de qué fue. Pero después cuando terminó me acerqué para preguntarle de qué iglesia, con mi papá, de qué iglesia eran todos. Entonces dijo, mira, nosotros tenemos aquí una dirección. Nos dio, era la iglesia bautista que estaba en esa época en la calle Las Tarrias con Blanco Anclada. Entonces ahí empecé a ir a esa iglesia. Fui allí, el pastor me invitaba a que uno pasara al frente, qué sé yo pasé casi todo, tengo que pasar adelante a hablar y todo, pero no ocurría nada. Entonces de los 12 estuve ahí, hasta los 18 que me fui a Valdivia a estudiar, y allí fui a la iglesia bautista que estaba allá también, la segunda iglesia bautista. No iba a todos los cultos, iba a la escuela dominical solamente, pero hubo una campaña esa vez, y el día jueves había una amiga ahí que me insistía en que fuese, que ya, para que me dejara tranquilo, dije que ya. Y ese jueves, realmente creo que yo, eso fue el año 82, tenía 18, el siglo pasado, en el siglo XX fue eso, y ahí, realmente ahí yo me entregué al Señor. Yo creo que ahí sí, porque realmente oré y una paz que no había tenido antes, y empezaron a ocurrir varios cambios en mi vida al tiro inmediato. Entonces fue al día siguiente empezó a una serie de cambios, y yo digo que ahí recién fui a los 18 años, habiendo estado asistiendo desde los 12, cada domingo, recién a los 18, un poquito porfiado, recién fui salvado realmente. Me encantó. Voy con otra pregunta que dice, ¿cómo reaccionaron sus amigos o familia cuando decidió seguir a Cristo? Tengo que decir que cuando fui salvo ellos, nos estaban en la buena esa época, ellos sabían que yo iba a la iglesia, pero como llevaba esa doble vida, quiero decir que no era salvado, iba a la iglesia los domingos, yo estaba los sábados, sonó como que la iglesia, bueno, iba a la iglesia de los domingos, pero mi vida era de una persona mundana igual, solamente iba a la iglesia. Yo estaba los sábados en la fiesta, los viernes, los viernes y sábados se había fiesta, andaba tonteando como en ese periodo de tiempo. Y entonces cuando fui salvo, la música que escuchaba, la carrera en la que estaba metido era el sonido, era muy buena la carrera. Yo contaba que el grito del lema era marihuanero, flojo y cocido, pero el sonido, así era el grito. Entonces el ambiente era tal que cuando yo fui salvo, yo tenía mi pelo largo, no me lo corté hasta diciembre, eso fue en octubre. Entonces yo tenía mi pelo largo, ¿verdad? Pareció que tiene. Vamos a lo mejor. No, sí. Pero entonces yo fui salvo, pero no fue algo notorio inmediato porque seguía viviendo así, pero con el peso. Por ejemplo, me acuerdo que la semana siguiente no pude seguir fumando. Porque fue una cosa, siempre cuento que compré el cigarrillo suelto, digamos, estaba estudiando si compraba cigarrillo suelto, lo prendí, fue un momento y luego lo boté. Después, un día después, otra vez me conseguí otro y no tenía con qué prenderlo y no encontré a nadie. Por el camino me estoy caminando, no encontré a nadie, lo rompí y de nunca más fumé. Entonces, cuando los siguientes que me dijeron que estaban con el grupo me ofrecieron, dije no, gracias. Entonces lo tomaron como que no querían nomás. Pero estaba ocurriendo cambio. Y en diciembre, cuando llegué a Santiago, de Valdivia pasé a Santiago y pasé a la peluquería y le pedí corte militar. Eso era impactado, siempre digo, el peluquero se sintió realizado, que están abajo, yo veía su rostro, estaba contento siempre. Entonces cuando volví al siguiente año, me vieron con el pelo corto, dijeron, ¿qué te pasó? Entonces dije, no estoy cómodo con el pelo, no sabía explicarlo, la verdad. Entonces,
empecé a notar esos cambios nada más en mí. Ya empecé a leer la escritura, empecé a orar. La iglesia en que estaba yo, es verdad, había harta gente, eran como 200 personas, pero mirando ahora, y aún en esa ocasión dije, Señor, ya no existe tu iglesia, estaba tan decepcionada de tantas cosas. Y de ahí me tuve que volver a Carica. Y acá yo venía con la decisión de no ir a ninguna iglesia porque dije, no hay ninguna iglesia real. Pero sí notaron el cambio de mis papás. Como digo, los compañeros, no mucho, un poco. ¿No? Ese año, el segundo año que fui, mi pelo corto, ya no participaba en muchas cosas, pero lo veía nomás como que yo estaba dejando de hacerlo porque nunca dije que fuera porque tenía temor de Dios. Porque en verdad no lo entendía tampoco así. Es que la iglesia donde estaba, insisto, no, estaba muy mal. Entonces, la idea de poder decir, no, Dios me cambió, no existía. Nomás notaba que ya no me interesaban esas cosas. Después, pasado el tiempo, me di cuenta que era por el cambio que Dios había hecho en mí, pero no tenía cómo explicarlo. Entonces, cuando los compañeros me decían que ya no quería estar con ellos, que si yo iba a hacer alguna actividad, yo decía, no voy. Decía, ¿qué te pasó? Algo así. Yo decía, no sé, no tengo ganas. Pero no podía explicar que era por eso. Lamento que en el lugar donde estaba, yo eché la culpa ya a la iglesia, bueno, culparme yo, pero que no hubiera esa instrucción de poder decir, no, ¿sabes qué pasó? Que esto vino a mi alma y me cambió el alma, porque no sabía qué decir. Después, al año después, 2 años después, entendí. De hecho, llegando a Carica, empecé a ir a la iglesia. Primeramente fui a Hebrón la primera vez, por invitación de hermano Roberto Barto. Fui a la iglesia de Hebrón la primera vez. Y ahí, claro, escuchar la palabra me llamó mucho la atención. Después, así ahí. Y ahí, claro, ya entendí, Dios cambió mi vida, eso fue lo que pasó. Entonces, no hubo mucha notoriedad en los amigos. En los papás, mamás, sí, ellos sí notaron que había una diferencia. Ellos me veían de primera mano la diferencia. Sí. Ahí el Espíritu Santo era el que estaba obrando en usted, sí. Pero no sabía. Entonces al final era como que estaba alejándose del mundo. Sí, sin darme cuenta, y me estaba desagradando las cosas. Y ahí usted igual se puede haber dado cuenta de que algunas cosas las hacía por amigos, por fama, por ejemplo el tema del cigarro, por así decirlo. El cigarro era moda, nada más, o sea, todo en el liceo, todos fumaban, entonces también fumando también, no fumaba mucho porque en aquella época no había tanta plata, entonces no, como en la actualidad, entonces era muy distante ese asunto. Pero bueno, nada, después dejarlo también igual, en cuanto al licor, nunca, a lo mejor tomaba algo por ahí, pero nunca fui dado a eso tampoco. Sí, nada más, la fiesta, el cigarrillo, andar tonteando, eso sí, era harto. Pero no, ahí Dios cambió todo aquello, calmó, aprendí que uno debía casarse, andar deseando por la vida, que hay que casarse. Me acuerdo que ahí empecé a orar, entonces, muy bueno, si eso es tu plan, entonces, a una esposa, decía, ¿cómo ir a hacer eso? ¿Cómo ir a hacer todo aquello también? Bueno, Dios fue ordenando todo aquello también en su momento. Pero sí, es cierto, Dios cambia a uno, a veces uno dice, ¿qué pasó con el etíope que fue salvo en el camino, ¿no es cierto?, cuando iba a camino a casa? Después volvió a casa y ¿cómo lo hizo él? Pero cuando Dios nos cambia, de alguna manera se asegura de influir en aquello también. Pues yo no tuve ¿cómo llaman eso? Un discipulado o algo así. Fue algo que Dios cambió y un interés por la escritura tremendo. Y creo que a todos los salvos les pasa lo mismo. Hay un interés por querer saber, aprender y conocer. Llenaba de preguntas, me acuerdo, a las personas también. Y las he estado pagando durante todo este año porque me llenan a mí de preguntas de cosas. Pero está bien, es bueno, me ayuda para poder crecer. Sí, Dios hizo la obra, sin duda. Bueno, pastor. Ahora vamos a pasar a otras preguntas. Es ¿cómo es el llamado al ministerio? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el llamado? Había una campaña también y el hombre predicó, el pastor se predicó mencionó a la atalaya de Ezequiel. Entonces vino una inquietud inmediata del hecho de que uno debe ser atalaya a todas las personas que deben comunicar el mensaje. Entonces me acuerdo que hablé estaba en ese hermano Roger Laird y hablé con él. Le dije, estoy inquieto y en verdad siento que hay que hacer más por la obra, etc. Yo muy poco. Y me dijo, debe ser un llamamiento. Y me asusté. Dije, no es eso, más creo que quiero, creo que hay que hablarle más a mis compañeros y todo. Pasó mucho tiempo, septiembre, pasó todo el año, vino abril, y estaba hermano José Epifani, y él siempre me contaba que iba a predicar antes. Y me dijo, voy a predicar de tal cosa, porque era como ansioso. Voy a predicar el primer punto va a ser este, segundo punto va a ser este otro, el tercero va a ser pasión por las almas. Y dijo la palabra pasión por las almas,
una inquietud en el alma. Y dije, yo dije, tira, Dios, sí me está llamando. Y pasamos al culto, porque ahí oramos, nos fuimos al culto, eso fue todo, no me acuerdo de nada, no me acuerdo del mensaje. Estaba esperando llegar al punto de pasión por las almas, dije, si esto es de Dios o no es de Dios, voy a saber. Pero dijo, mi tercer punto es pasión por las almas. Y la inquietud, no sé, honestamente no tengo idea qué predicó. No, de verdad que no. Terminó el culto y dije, tengo que hablar contigo. No estudiamos en aquella época, tengo que hablar contigo, que si estoy inquieto. Entonces me dijo, pero ¿qué inquietud? No sé, a lo mejor sí tengo el llamamiento. ¿Cómo se hace? Entonces, tienes que orar y preguntarle a Dios. Entonces le dije, ¿me acompañas? Bueno. Y fui a orar y dije, ¿sabes qué? Ya sí oremos, pero oré y no quedé tranquilo. Dije, ya, voy a orar yo, pero y él salió de la sala y me quedé yo. Le dije, Dios, si tú me estás llamando, acá estoy. O sea, me entrego a ti. Wow, me puse a llorar diciendo, casi con hipo, diciendo, me entrego a ti, etc. Con hipo, o sea, me entrego a ti. Diciendo, me entrego a ti, Señor, es así. Y vino la paz y entendí que así era. Y ahí hablé con el hermano Roy otra vez, le dije, hermano, sí creo que Dios me llamó. Y él me dijo, ¿sabes? Sí, cuando tú hablaste, ¿sabes? Tú hacías la clase de los jóvenes. Cuando yo quería predicar, salía, hacía los devocionales. Ni me acordaba que hacía tantas cosas. Entonces, ¿qué más? Era obvio que Cristo estaba llamando a algo. Entonces, pero no me forzó. Lo dejó así, dijo, ya, ok, ahora nomás que Dios te diga. Y llegó el momento y así fue. Y así fue como ocurrió eso, que me entregué al Señor a esa ocasión. Amén. ¿Usted recuerda los desafíos que fue pasando durante su ministerio? Sí, varios. Varios. A ver, bueno, por ejemplo, cuando fue el llamamiento, le conté ese domingo, entonces me dijo, entonces el próximo domingo predica. Y le dije, a ver, mejor déjame enseñar primero el viernes y ahí predico. Entonces el Señor el viernes dijo, ya, el domingo de ahí predico. Y pensé, ¿cómo voy a hacer para predicar? Dios me dio la gracia y me dio de inmediato el mensaje. Y el siguiente mensaje era que era la misión en Pampa Nueva, que estaba ubicada en Pudahuel. Antiguamente estaba en Pudahuel. Entonces me dijeron ahí, predica ahí. Y esa ahí fui tan nervioso que me acuerdo que ametrallé, hablé de arrepentimiento y como en 20 minutos ya estaba listo el mensaje, pero tan rápido. Y dije, no soy llamado. Si mi primer desafío fue ese, que no parece que no soy llamado. Pero después Monroy Ray me dijo, siempre pasa eso, tranquilo, ya a ver, no te pongas ansioso, nada. Si Dios te llamó a dar cada mensaje. Así que fue la primera vez eso. Luego cuando vino el asunto de ser pastor, también pensaba, ya me entregué todo al pastorado porque yo no quería ser pastor al principio porque quería ser misionero. Siempre me dijo por favor, quería ser misionero. Pero no, finalmente Dios me demostró con una serie de movimientos de que sí, tú vas a ser pastor y de Montesinaí, porque me habían dicho antes de ser pastor de Montesinaí, dije, no quiero eso, quiero ir a poner una misión. Y me acuerdo, nos fuimos con el hermano Roy a Los Ángeles, en el sur de Chile. Y esa vez estaba la construcción del templo de Hebrón, entonces el hermano Roy se la llevaba más acá que allá, porque había una serie de contratiempos. Entonces al final dije, Dios, donde tú quieras estoy dispuesto. Y de repente me dicen que me quedan en Montesinaí, y que Montesinaí. Y dije, ¿dónde voy a sacar un mensaje? Saqué la cuenta, en un año son 52 semanas, son 52 domingos. Mañana y noche son 104 mensajes, voy a sacar 104 mensajes. Miércoles y viernes se duplica, 208 mensajes. Voy a sacar 208 mensajes en un año. Y llevo más de 30 años predicando y Dios se me ha provisto también. Cosas así han sido las cosas que estuvieron en su momento. Hubo momentos también que hubo una moda de que no había que cantar himnos, que había que cantar solamente alabanza. Un movimiento que estuvo varios de moda, cantantes que habían de moda en aquella época. Y enseguida ahí seguimos cantando los himnos, los cánticos, etc. Y pasó aquello. Hubo un periodo también que había que hacer las cosas como para alcanzar a las personas, que había que pensar a las personas para alcanzarlas. Son modas que aparecen cada cierto tiempo. Seguimos. ¿Por qué era desafiante? Porque de repente parecía que los mismos locos estaban intentando hacer las cosas a la vieja usanza, por decirlo así. Y yo no sostuvo en el tiempo y se ha mantenido, gracias al Señor también. Creo que el principal desafío ha sido eso. Otras cosas, a lo mejor con hermanos que quizá creyentes o que a lo mejor dieron algún problema de ser, no sé, medio rebeldes, etc. Y tratando nomás de llevar siempre el asunto a la mejor manera posible, evitando el conflicto que haya, la división, etc. Y teniendo que corregir lo que había que corregir nada más. Siempre eso es difícil porque uno ama a las personas, pero hay que amar a Dios primero. Y duele que realmente algunos que quizás estaban siempre ahí bien fieles, y realmente andan en mal camino, hay que decirles no siguen más en esto, o sea, no te arrepientes y luego hay que estarlo incluyendo. Eso siempre es difícil.
humanamente, pero delante de Dios sé que es correcto, y a la larga Dios siempre ha probado que era lo correcto, y algunos han vuelto gracias al Señor. Bueno, claramente no eran, nunca volvieron, nunca fueron salvos. Creo que esos son los desafíos principales, medio anecdóticos, pero otros en cuanto a la obra, siempre hay, porque siempre hay corazones que les cuesta, y a veces quieren arrastrar a otros. Hay que estar ahí como pastor tratando esos casos. Claro, increíble porque usted aceptó el llamado, porque a algunos igual quizás les pasa, no he escuchado algún testimonio, pero quizás el Señor ya tiene llamado para ser pastor y como que no quieren, como que se esfuerzan, como no, es que no, es que... Sí, yo pensaba que iba a sentirme realizado en una misión, que yo para una obra, pero al final, por ejemplo, miro atrás y me preguntasen, ¿te gustaría haber estudiado otra cosa, trabajar en otra cosa? Digo, por nada del mundo, me encanta ser pastor de la iglesia, y Dios me ha concedido la posibilidad de ayudar a la iglesia de Monterrey. Surgió de hecho el asunto finalmente quedó en nuestra mano, porque estaba a manos de otras personas, quedó a manos del Monte Sinaí, luego de una serie de cosas, de circunstancias, de olvidarlo, contar todo. Finalmente quedó la iglesia que pudo establecer. Pastor Aldo lo fue ordenado como pastor, para quedar acá también. Ese Pedro cuando tiene alguna dificultad me dice, ¿usted qué mandó para acá? Pero no, sin duda él era llamado para que estuviese acá también como pastor. Y después también Dios nos concedió la posibilidad de la obra en Calama, que nunca yo oraba, siempre oraba, Señor, concede poner una obra en Tacna, está cerca, económicamente puedo poner, etc. Y de repente llegó una persona de allá diciendo si podíamos ir para allá a visitar, y fuimos y al final se armó allá. Calama, la vida se me había pasado por la mente. Pero fue de Dios, Dios concedió poner la obra ahí también. Ahora estamos trabajando en la Zapa, si se lo quiere, ojalá que esa obra también prospere, si se lo permite. Entonces, no me fui misionero, pero me concedió la posibilidad de colaborar para el levantamiento de la iglesia y no del pastorado. O sea, doy gracias a Dios por el pastorado, ¿verdad? Me gusta lo que hago. Me gustan muchas cosas, entonces lo interesante del pastorado es que uno tiene que leer de muchas cosas. De otras, o sea, obviamente la Biblia es número uno, pero al tener que entender ciertas cosas va a otro tema que lleva a otro y a otro, y eso a mí me encanta. Así que feliz de estar en el pastorado. Qué bueno al pastor, porque al final es como un propósito. Si usted no hubiese estado de pastor, quizás Pastor Aldo no hubiese tomado... Sí, las cosas se van conectando de una manera. Entonces al final es todo el propósito del Señor, que usted sea pastor, después que el Pastor Aldo sea pastor de aquí, que se abra la misión en Calama. Sí. Ahora en la Zapa quizás todo es un propósito que tiene para usted. Creo que Dios ha ido abriendo sus puertas en eso. Eso es bueno. Gracias. A ver, ya. Tengo otra pregunta para usted, pastor. Dice, ¿hubo un versículo o palabra que confirmó su llamado? Así que sintió que ya no, creo que no puedo decir eso. Siempre me persiguió nomás, me gustó mucho el versículo, siempre cito el de Proverbios 12, cuando dice que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, no la red del justo no será removida. Eso siempre me sostuvo, sabiendo de que si se hace las cosas conforme a la Biblia, aunque parezca el único que lo está haciendo, al final va a funcionar, mientras que cuando uno ve gente que no hace las cosas conforme a la Escritura, me parece que están prosperando, sé que no se va a firmar, al final va a caer eso. Entonces prefiero estar en esta situación que aunque sea media difícil, compleja, pero si es bíblica, sé que al final Dios va a hacer su voluntad. O por último morir en el intento, pero eso es lo que debo hacer con la Escritura. Entonces, más que confirmarme el llamamiento, fue lo que más bien me confirmó el hecho que si estoy en el plan de Dios, sé de que va a ser correcto y que va a cumplir su propósito como sea. No necesariamente en resultados, porque la Escritura, por ejemplo, aparece Isaías, que Dios llama a él, y tiene un tremendo llamamiento. Ustedes saben en Isaías capítulo 6, el llamamiento que le hace con la presentación de Dios, los serafines cantando ¿cierto? Alrededor de él, diciendo santo, 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 y él dice, soy hombre muerto, ¿cierto? Soy hombre grave del mundo, etc. Y Dios le dice al final, ¿quién irá por nosotros? Le dice, dime aquí, envíame a mí. ¿Recuerda esa parte? Le dice, anda. Dice, y no, en otras palabras, nadie te va a creer. Y Isaías le dice, ¿y hasta cuándo va a hacer eso? Que no van a escuchar. Dijo, hasta que todo sea destruido. En otras palabras, Isaías, te va a ir muy mal. Tú vas a seguir a predicar y nadie va a ser salvado. Entonces, pero Isaías siguió hasta el final. Ahora, después de eso, hay gente que se va a salvar a través del libro de Isaías, Isaías 53, ¿no es cierto? Que habla acerca del Señor Jesucristo, tantos pasajes que hay en Isaías que han sido de bendición y todo. Así que él no vio fruto en su vida, pero estaba en el centro del plan de Dios, y eso es lo importante. Y eso me sostenía a mí también. No me importa lo que otros pases digan, no, hay que hacer de esta manera para que la iglesia prospere, hay que hacer de esta forma. La Biblia dice una cosa, lo voy a hacer así, aunque signifique nada. Entonces,
si voy a hablar de confirmar algo en el ministerio, es que a lo mejor me dio ánimo para seguir adelante porque era esa circunstancia. En ese sentido, más bien, creo que la confirmación de estar en el ministerio es simplemente entender que está en el plan de Dios, en su voluntad, nada más. No por los frutos en sí, porque como digo, hay gente que tiene muchos frutos, a lo mejor que haya tenido. Dice, bueno, se pudo poner esta iglesia. Sí, pero podría haber ocupado quien sea, punto. ¿Qué me quiso ocupar? Entonces el punto es saber que estoy exactamente donde Dios me quiere. Esa paz, sí. Un versículo así que me lo había determinado, no, pero ese otro sí para fortalecernos, sostenernos en el tiempo. Claro, para seguir más adelante, que a pesar de todo, mientras usted se haya guiado por la Biblia, va a seguir. Sé que va a estar bien. No importa que esté el mundo cayendo alrededor, claro. Pues siempre digo que sea muriendo en un intento, no importa, pero tiene que ser conforme a la Escritura. Amén. Ya, ahora la otra pregunta es, ¿quiénes fueron clave en su formación de pastor o discipulado? Clave, hermano Roger, en gran manera. Su manera de predicar, de cómo estudiaba yo los versículos, yo creo que me harto. De hecho, yo he contado esta historia cuando llegué a la iglesia la primera vez, estaba sentado al último, típico, sentado al último al fondo, ahí, y el hermano estaba enseñando acerca del matrimonio, de la autoridad, de la posición de la varón y de la mujer. Y yo venía de la iglesia donde había ocurrido un debate indicando el hecho de que hombre y mujer habían dos posiciones, que hombre y mujer eran 50% de la autoridad, y en el caso cierto del que dicen que no, que es el varón el que está en la autoridad. Y yo me puse en el grupo de acá, porque el que estaba a cargo de la clase, yo vivía en la casa de él. Entonces siempre yo sabía que iba a enseñar antes porque me pedía ayuda reportando cosas, etc. Entonces yo le dije, hoy ponme en el grupo de debate de acá, porque yo creo que 50-50. Entonces me dijo, ¿sabes? No, pero la Biblia dice que varón tiene autoridad. No importa, ponme acá. Entonces, cuando fue el debate allá, el grupo mío le ganó al otro grupo, o sea, en el debate. Y él, como era el que de mí, dijo, no, pero Pablo dice una cosa acá. Dice que esto hacía esa. Y yo dije, entonces Pablo se equivocó. Así bien patudo. Ahora voy a decir algo que estaba encantado porque habíamos ganado. Entonces y ahí quedó, se rieron y ahí quedó la cosa. Entonces cuando volví a Carica y llegó ese culto y justo estaba hablando de ese tema, yo empecé a acordar, no sé con qué cosa le iba a derribar el argumento de Mauro Roger. Y levanté la mano, me dejó hablar y le di mi feroz argumento. Él dijo, ¿usted cree la Biblia de la palabra de Dios? Yo dije que sí, porque siempre había escuchado esa frase. Entonces me dijo, vea lo que Dios dice en tal parte. Entonces era un escrito de Pablo, pero dijo, vea lo que Dios dice. Entonces ya me había atrapado al decir que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, aunque era la misma respuesta, ya no podía yo decir que Pablo dijo eso, sino que era Dios hablando. Y, o sea, andaría muy mal, pero no me iba a poner discutir con Dios. Entonces, entendí eso. Entonces me impactó eso, que la Biblia es Dios hablando. Nunca había visto así la Biblia. Es de los 12, como digo, estos 18 años, yendo a la iglesia, todo, la Biblia, Juan, Pedro dice, Pablo dice, pero que Dios hablando nunca lo había visto así. Entonces, de ahí en adelante mi atención fue otra. Entonces, cada vez que el hermano predicaba y hablaba, ya a la Biblia, esos versículos, por aquí, por allá, etc., era Dios hablando, no era Roger hablando, era Dios hablando. Pues, patudamente digo Roger, pero no era hermano Roger hablando, era Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando. Eso, sí, o sea, por eso digo que me impactó como persona él, por la exposición, porque representaba siempre la Biblia dice, Dios dice. Entonces sí, eso me impactó mucho. Ahora vamos a cambiar un poco con Ajá, para los jóvenes. ¿Usted qué consejo le daría a los jóvenes que creen que son llamados para servir? Que tiene que estar muy claro delante de los años que lleva, hay muchos que han dicho que sí han sido llamados, yo no es así. Entonces, mi consejo va a ser siempre que oren en una rendición total hacia el Señor, completamente diciendo, Dios, o sea, ocúpame en tu buena voluntad, como tú quieras hacerlo. No son todos llamados, o sea, uno dice, ojalá todos fuesen llamados, es verdad, pero sin duda no todos lo son, porque se confunde muchas veces que la idea, si la persona tiene un llamado porque le gusta estudiar la Biblia, le gusta compartir la Escritura, eso es una cosa, pero hay que entender que solamente eso es una parte del pastorado, en verdad. Si recordamos en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1, cuando se dan los requisitos del pastor, solamente aparecen dos habilidades. Una es apto para enseñar y la otra es que gobierne bien su casa. Las otras 20, una vez hicimos un estudio con los varones y era
tomamos todos los requisitos, en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, y eran como 22, porque algunos se repiten, eran como 22 en total. Y solamente 2, no me acuerdo ahora, pero 2 eran estabilidad, el resto todo es carácter. Y ese carácter es porque tiene que tratar con las personas, con las almas, con las personas, alentándolas, corrigiéndoles, guiándoles. El pastor es un guía. Entonces va más allá, la predicación es un momento. Bueno, ustedes lo saben, por favor, al culto lo cita el pastor, el pastor estuvo toda la semana y predicó, no sé, 30 minutos. Eso fue, no es así, porque uno está, el mensaje, de hecho, hay que comprimirlo, hablaba con Pastor Aldo, la verdad que es así, uno estudia toda la semana, hay un tema que inventó, esto es el mensaje del Señor, y uno va y tiene que reducirlo hasta llegar al punto que es. Algunos que les cuento, por eso dicen mi último punto, ahora sí que no te lo cuento, pero no sé, comprimirlo para presentarlo. Pero eso es el instante que se presenta el mensaje, y luego viene la oración, Señor, que el mensaje haga obra en todos los corazones, como pastores se van enterando realmente, le hacen preguntas, situaciones que están viviendo, y uno tiene que estar ahí guiando, aconsejando constantemente. Debo leer y aprender harto la Escritura porque el consejo tiene que ser bíblico. Pero en el fondo uno es como eso es un pastor, un guía de cada persona. Entonces, tiene que estar muy claro que su llamamiento es para poder guiar personas. No es solamente para enseñar. Muchos confunden eso. En la iglesia tengo varios que enseñan. Entonces cuando gente lo escucha dice, oye, ¿él es llamado? Digo, no es llamado. Se le pregunta, le dice que no lo es. Pero es que enseña bien, sí, lo enseña bien, pero no es un llamamiento, porque una cosa es enseñar, compartir bien la Escritura, y otro es que yo tenga que velar por las almas de las personas, que ayúdale, levantarle, aconsejarle, la paciencia, ¿no es cierto?, después de verle, que uno realmente dice, ¿qué versículo nuevo te digo? Y te lo he dicho todo, reacciona. Y el orar, acompañarle a orar, o orar en casa, o venir al templo a orar, o estar un rato rogando por ciertas circunstancias, etc. Entonces no es solamente que uno aprenda y luego comunique enseñanza de la Biblia. Un maestro puede hacer aquello, pero pastorear más allá. Por eso el llamamiento es muy importante, tenga clarísimo que Dios le ha apartado para cuidar de almas, porque de eso se trata. No es el llamado para estar detrás del púlpito. Esa es una parte, toda la semana es un rato, es velar por las almas. Y no es algo muy visible, porque ustedes no ven, ustedes no ven a Pastor Aldo orando ahí por cada persona, porque lo hará en su oficina o en casa, cuando está estudiando, leyendo. A veces el estudio me río porque una vez pasó, estaba en casa, mi oficina, bodega oficina, me tengo en la casa, a veces dejaba la puerta abierta nada más y estaba estudiando. Pero de repente, por ejemplo, entró, me acuerdo una vez Javier siendo niño, entró, ¿no es cierto?, a la oficina a hablarme algo, y yo estaba, la Biblia ahí está, ¿no es cierto? Y él dice, papá, y mi esposa dice, Javier, deja al papá, déjalo tranquilo, está estudiando. Y se fue. Yo seguí leyendo, de repente me levanté un rato, y entró otra vez. Y me pidió otra vez mirando hacia la pared. Y dice, Javier, te dije no fuera donde el papá, está estudiando. Mamá no está haciendo nada. Porque claro, las dos veces que entró me vio mirando la pared porque estaba predicando la Escritura. Entonces, son cosas que no se ven, pero no está viendo porque está viendo la aplicación, el asunto, toma, apuntes, etc. De repente otra vez estás ahí leyendo, un rato te quedas pegado, hay harto de eso. Entonces, en cambio el que estudia, por ejemplo, cuando tengo que ver un estudio bíblico, por ejemplo, si yo ya me he mostrado algo, que realmente agarran un cierto asunto, buscan la información, veo el detalle y todo. También hay que detenerse a meditar, obviamente, porque siempre hay enseñanza, pero más, por decirlo así, más dinámico, por decirlo así. Pero cuando es predicación, va de otra forma. Entonces, por eso insisto, pucha, la pregunta breve, respuesta larga, disculpa. Pero entonces, lo del llamamiento en este sentido, o sea, tiene que ser muy claro que no se trata solamente de que uno tome información y entregue, porque no sé, hasta ahí ahora podría ser una cosa, una enseñanza así, tiene que ver por hablar por almas, por cuidar de almas. Se estudia la Biblia para que Dios indique el mensaje que las almas necesitan, pero no tiene idea cuál es, Dios lo indica luego, no sabe cómo va a llegar a cada persona, se estudia porque si alguien viene a pedir consejo, debo dar el consejo que sea bíblico, no según mi opinión, según cómo lo sienta yo, no tiene nada que ver eso, porque finalmente, ¿no es cierto?, la cuenta es ante Dios. Entonces tiene que tener muy claro que el llamamiento es, vuelvo a insistir, para pastorado, es para cuidado de almas. De eso se trata. No es solamente para enseñar cosas de un púlpito. Hay que tener gran habilidad para enseñar. Bien, qué bueno. Como digo, ya tengo algunos muy hábiles para enseñar. Pero para pastorado, no. Por ello, si alguien viene a decirle tengo un problema,
lea la Biblia en el patio, me vaya acá y lea la Biblia. Serían así, porque lo suyo es saber la Biblia. Pero escuchar, atender, aconsejar, no muchas veces. Increíble lo que usted dice porque muchas veces piensa que el pastor es como, el pastor es el que enseña, ¿no? Y yo creo que es mucho trabajo que tiene que tener un pastor porque tiene cómo saber decir las palabras y cómo lo va a tomar las personas. También en las predicaciones, como usted decía, que tiene que prepararse porque uno no sabe quién va a llegar y le va a decir, pero pastor, ¿por qué sale esto aquí? ¿Por qué sale? Uno tiene que estar preparado para responderle con la Biblia, Y saber que en verdad el mensaje sea de Dios. A mí me pasa siempre, el pastor Azul también. Yo una vez me pasó acá, por eso me acuerdo siempre esta historia que contaba ya en Sinaí, de que una vez me invitó acá a predicar pastor Aldo y terminé el mensaje y cuando íbamos saliendo fuera, ya terminando todo el culto, se acerca una pareja. El caballero, que no recuerdo, no lo he visto nada, a lo mejor si está ahí, no lo sé, pero me dice, pastor, ¿no es cierto que nosotros dos no nos conocemos? Digo, no, la verdad es que yo vengo recién. Y le dice ella, viste, si yo no lo conozco, yo no he contado nada. Entonces parece que el mensaje le había llegado, la señora pensó, tú estás contando cosas nuestras acá, y yo no tenía idea. Entonces le dije, sabe que yo, la verdad yo no soy pastor acá, me voy a invitar, que soy el pastor, estaba ya pastoral, el pastor de acá en la iglesia, y yo no, la verdad es que no tenía una conversación con él. Entonces, a poner la casa así como si no me la convencer. Así que no sé en qué terminó eso, pero pasa eso, o sea, qué importante es haber logrado, aún para mí otro lugar, que no tengo idea cuál es el plan que Dios tenía. Yo digo, predico el mensaje, claro, Dios tenía algo que hacer ahí. Espero que le haya ido bien a aquella persona, pero ese mensaje tiene que ser de Dios, hay que lograr hacer eso. Amén. Bueno, ya estamos casi cerrando ya el episodio y voy a leerle algo, una pregunta igual. Dice, si pudiera dejar una frase o mensaje que lo haya marcado en su vida cristiana, ¿cuál sería? El de Proverbios, creo que lo tengo bien, porque está en el Proverbios 12, porque me ha sustentado, tengo más de 30 años en el ministerio y en verdad que me ha sostenido todo el tiempo, he solicitado a mis hijos, a mi esposa y a cada creyente. El 12.13, el Proverbios 12.13, cuando dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, a la raíz de los justos no será removida. Y quiero ir un poco más allá en la explicación. La primera parte lo expliqué anteriormente, ¿no es cierto? Aunque la persona haga un montón de cosas que no es conforme a la escritura y parece que está funcionando, no se va a afirmar, va a caer ese asunto, no conviene. Aunque todo el mundo lo esté haciendo, si no es bíblico, va a caer, mejor no hacerlo. Pero la segunda parte dice, a la raíz de los justos no será removida. Y aunque a lo mejor por estar haciendo lo que debe hacer, esté viniendo, no sé, temporal, la agresión se quede fuera y le está volando hoja, rama, el tronco, pero la raíz nunca va a ser removida. Y va a volver a dar fruto, va a volver a levantarse, va a volver a brotar, va a crecer, va a dar las hojas, va a dar la flor, va a dar el fruto, va a dar lo que tiene que dar delante de Dios. Pero la raíz, porque está fundamentado en Jesucristo y en su palabra. Por eso la raíz del justo, que es ese, que es Cristo, no hay otra raíz, que es Cristo, como esa no va a ser removida, si estoy agarrado, si está puesta mi raíz, no importa lo que venga. Y lo duro que sea, que parece que quedó el tocón, ¿no es cierto? La parte, cortaron el árbol y quedó ahí esa parte, va a volver a levantarse una ramita, va a crecer y volver a dar fruto como tiene que ser. Conviene afirmarse, sostenerse en esa raíz. El hombre afuera, si por medio de la impiedad, no tiene raíz. ¿No es cierto? Es como la historia que narraba Jesús de la que oye mi palabra y la hace, como que edifica sobre roca, pero el que oye la palabra y no lo hace, edifica sobre arena. Entonces, a ambos casos, a ambas vidas, porque todas las vidas son probadas iguales. Uno que dice el Señor que no venga sobre mí la tempestad, no, Dios prometió que viene. La diferencia la hace la roca. Yo estoy agarrado. Todos los creyentes vamos a ser probados por la tempestad, de arriba, por la lluvia, del costado, por el viento, o por el río andando por abajo, por todas partes. Lo único que va a sustentar es que esté en esa raíz, que es Cristo, su palabra, la roca firme. No puedo evitar la tempestad, pero puedo evitar ser arruinado, porque ese sería grande la ruina de esa casa. ¿Cuándo viene la ruina? Cuando suelto el principio bíblico. Por eso aquella persona que parece que no está siguiendo el principio bíblico, parece que está sustentando súper bien. No, el hombre no se afirma en la primera impiedad. Entonces, a toda persona, los jóvenes, les digo, agárrate de aquello, esto funciona, esto es real, ya está listo. Siempre he dicho eso también, pero una vez con los jóvenes lo dije también. Esto ya está listo. Cuando lea Apocalipsis y ve atrás que Juan dice que vio la gran multitud que estaba ante el trono, esto ya ocurrió. Nosotros estamos viviendo el proceso, pero ante los ojos esto ya fue, esto ya resultó y ganó Dios. Ya fue así, estamos al lado que ganó, al lado que ya ganó. No lo vemos, pero ya ganó. Entonces, mejor sigo con esta manera. ¿Qué voy a seguir moda
de un mundo que se va a desaparecer, estilos que nos van a desaparecer. Mejor me sostengo a la Escritura, hago las cosas fuera de la Escritura y va a funcionar. Va a funcionar. El hombre no se fue para por medio de impiedad. Y si es que la cosa está difícil, compleja, no importa, tu reino va a ser removida. Te va a levantar otra vez. Cree lo que Dios ha hecho en su palabra, porque funciona. Amén. Increíble lo que usted dijo de este versículo cuando dijo de sobre Isaías, que igual fue ocupado ante Felipe y el eunuco, cuando le dijo que le explicara sobre lo que estaba leyendo en Isaías 53. Entonces al final él siguió, a pesar de que le dijeron que no podía, él siguió y le subió al eunuco para que él pudiera ser salvo, para que él creyera en el Señor. Correcto. Es increíble que el versículo fue aprobado por Isaías, por así decirlo. Sí, Isaías no tuvo resultado en su vida, pero resultado la tenía. Imagino cuando venga la eternidad, el gozo que él va a sentir cuando vea que efectivamente, como todo en el Señor, el trabajo del Señor no es en vano. Así es. Sí. Bueno, ya finalizando, quiero agradecer al pastor por la invitación, gracias por su tiempo y por contestarnos nuestras dudas y nuestras preguntas que teníamos para usted. Gracias por invitarme. Un saludo para Sinaí. Sí, para los Sinaí aquí, para que vayan a escuchar a su pastor, para que vean el video. Estuvo muy bueno, de verdad fue muy edificante para todo el que tiene llamado a ser pastor. Escuchen este podcast porque está explicado especialmente por el pastor, así que escúchenlo, medítenlo y el versículo Proverbios 12:3, léalo y medítelo y siga meditando. Y si tiene duda, usted sabe por los comentarios o si conoce a alguien cristiano que usted le pueda andar preguntando sobre cualquier duda que tenga o su llamado que tenga. Así que muchas gracias por ver este video. Ya saben, siguiendo en las redes, TikTok, YouTube y bueno, Corazón Coreano, como siempre, finalizando. Y suscríbanse. Antes de finalizar, queríamos que sacara un poco. Verdad. Disculpen. No, estaba muy rápido. Ya, pastor. Saque un versículo. Ok, ¿te volvieron? Sí. Déjame ver los ojos. A ver, grande la letra, pero bueno. Es la que me hicieron ya. ¿Cómo fue el señalamiento pastoral? Entonces, saque otro. Sorry. Otro. Al agua. Es un versículo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu padre y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Amén. Así que, si puede dar una breve explicación. ¿Sobre esto? Ok. De aliento, sin duda, de gran aliento, saber, como dije anteriormente, de que es inevitable que venga la tempestad y todos hemos de pasar. Necesitamos pasar por un valle de sombra de muerte. Lo bueno es que nunca estamos solos. Ese es el asunto. Siempre Dios está con nosotros. En 1 Pedro dice de que si es necesario, tengamos que padecer de diversas aflicciones. Así que toda aflicción que llega a nuestra vida siempre es porque la necesito. Somos tan llenos de vanidad, como dice el libro de Eclesiastés, que si nuestra vida fuese fluida sin ningún problema, nos corromperíamos rápidamente. Necesitamos pasar por el valle porque eso nos forja, nos ayuda. Y esa es la ventaja que tengo, ¿no es cierto?, en este sentido, como dice el versículo, porque sé que en eso no estoy solo. Está la vara para corregirme, el callado para guiarme, pero también para sacarme de un enredo en que uno se mete. Usted sabe el callado que tiene la curva arriba, ¿no?, para sacar a la oveja cuando se mete ahí, queda atrapada en algo. Pero siempre, ese es el punto, siempre está con nosotros. No importa el valle, no importa la dificultad. La gran ventaja de ser creyente es que nuestros problemas tienen sentido. Personas en el mundo tienen problemas y no saben por qué quizás tener una vida sin problemas. Como creyentes entendemos que es imposible. Jesucristo dijo que mientras estuviésemos en el mundo, habría aflicción. También dijo en Mateo 6 de que basta cada día su propio mal. Así que siempre va a haber algo así. Pero de la mano de Dios, esa es la gran ventaja. Sé de que en el valle de la muerte Él está conmigo. Y ahí está su vara para corregirme, para forjarme, para enseñarme. Y todo tiene su buen propósito. Es necesario, por eso tengo que pasar por el valle. Para poder ir corrigiendo todas aquellas cosas, para que Dios pueda cumplir su propósito conmigo también. Y eso es algo constante. Ahora pensaría, bueno, ya por fin voy a pasar, estoy listo. No, va a venir siempre. Siempre requerimos ser corregidos. Hasta la eternidad, cuando ya por fin estemos bien ante la presencia de Dios. Amén, pastor. Bueno, ya escucharon el versículo.
interesante porque si usted tiene problemas, ya sabe que de la mano de Dios se puede pasar todo problema. Quizá haya mucho más problemas, la verdad, hay mucho más problemas, pero si nosotros tenemos la esperanza de que mientras estemos con Dios va a ser todo más fácil pasar ese problema. Así que muchas gracias por ver, un gran abrazo, corazón coreano, y suscríbanse y atentos al próximo capítulo que va a ser igual de interesante. Así que muchas gracias, cuídense, chao a todos, los queremos. Cualquier duda, los comentarios, ya saben. Cantaremos solo a tu nombre, Cristo.